Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal. Un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días, absolutamente a todos. ¿Sí? Absolutamente a todos. Y buenos días a todos. Vamos a ver acá. Uy, ya han hablado bastante. Vamos a ver. Erika García programó una reunión. Buenos días, profesor. Hola, Mardeli Nicole Arias, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Patricia Cusihuamán. Buenos días, Brigitte Naomi Ore. Estoy leyendo el chat. Buenos días, Brenda Xiomara Arteaga Carrasco. ¿Cómo estás, Yesenia Stephanie Mina Aiquipa? ¿Cómo estás, Carol Celeste González? Buenos días. Brigitte del Rosario Campos. ¿Cómo estás, Fabiana Micaela Alba? Almendra Jocelyn Condeso, ¿cómo estás? Casey, Estefanía Sosa, Margarita Milagros Isidro, ¿cómo estás? Jordan Freddy Ramos, muy buenos días. Buenos días, Tam, Tamia, Beatriz Paucar, buenos días. Buenos días, Martín Gonzalo Rodríguez, Maricielo Rivera Sosa, ¿cómo estás? Rebeca Abigail Fuertes, Triana Antoinette, Brittany Blanca Moreno. Muy buenos días a los que han escrito en el chat y absolutamente a todos los que están presentes acá. Un abrazo cordial, esperando pues que el divino creador derrame bendiciones sobre ustedes y sus familias. Muy buenos días, hemos iniciado la grabación, tengo que informar siempre a los usuarios y para que esta clase también quede en el chat. Chicos, a ver si no hubiera alguna pregunta más, vamos a comenzar a trabajar. Vamos a ver, vamos a comenzar a trabajar. A ver. Vamos a compartir semana 17. Acá estamos. Acá estamos. A ver, vamos a ver. Gracias. Vamos a sincronizar con el celular. Cargar este dispositivo. Muy bien. Con ustedes el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez. Y ahora sí, pregunto con el siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? ¿Qué nos toca trabajar el día de hoy? Nos toca trabajar, estamos, este capítulo que se denomina sentido contextual, precisión léxica. Falta la tilde. Bien, precisión léxica. Estamos, precisión léxica, sentido contextual. A ver, muchas veces, no, siempre, desde que yo tengo uso de razón, hay un tipo de pregunta que siempre viene, estamos en los textos que vienen en el examen de admisión. A veces te subrayan o te ponen en negrita una palabra o una frase. Y te preguntan qué significa esa palabra en el contexto del discurso. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué connota? ¿Qué da a entender? Un sinónimo de esa palabra, pero dentro de ese marco. Vamos a imaginar que este es un texto de una sola oración. Vamos a imaginar que este es un texto de una sola oración, ¿no? Que dice así, el maestro ingresó en el aula mostrándose. Y aquí hay una palabra desconocida para ti, X. Y departió amigablemente con su hijo. Te pueden preguntar, ¿qué significa X y X en el texto? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, ¿qué dice Jonathan? Jonathan ya dio su respuesta. Ah, ya tengo la respuesta. Jonathan, Enzo, Yasmir. Sí. La respuesta es jovial. Excelente. La palabra de partir significa conversar.
Entonces, el maestro ingresó en el aula mostrando. Un maestro se puede mostrar apático, parco, deprimido, belicoso, sí. Pero cuando dice, conversó amigablemente con sus discípulos, los discípulos son los alumnos. Entonces, si está conversando amigablemente con los alumnos, no puedo decir que está belicoso ni deprimido. Deprimido es triste. Tampoco podría ser parco, de pocas palabras, si está conversando amigablemente. Apático significa desganado. Pero si está conversando amigablemente se encuentra jovial, es decir, alegre. Y la respuesta correcta es la C. Ah, su profe, qué bacán. Parco es moderado, de pocas palabras. Claro. Parco, repito, reitero, es un adjetivo. Estamos, ¿qué significa? Corto, escaso o moderado en el uso o concesión de las cosas. ¿Mm? Corto, o sea, si una persona, por ejemplo, no manifiesta muchos sentimientos, no abraza, no da besos, ¿qué parco eres? Si una persona habla poco, ¿qué parco es? ¿Sí? O sea, más o menos la idea es esa. O sea, parco tiene que ver con el que usa poco algunas cosas. En este caso, si se mostró parco, no tiene sentido decir que conversó amigablemente con los tipos. A ver qué decimos por acá. A ver, vamos a ver qué me respondieron por el chat. A gracia, dice Carol. Correcto. Pero ahora pongamos una pregunta de mayor level, pues. Ujú. Imagínate este texto. Un texto, estamos de una sola oración. Las XXXX aguas del río permitían observar su lecho. También plantas y Z que ahí moran. Y la pregunta es, en el texto, las palabras XXXX y Z adquieren respectivamente el sentido de. Y las alternativas son las siguientes. ¿Qué opción marcaría? A ver, vamos trabajando ahí. Ahora sí quiero que intervengan todos, por favor. Quiero que intervengan todos. Sí, vamos analizando y buscando la respuesta. Vamos, dándome sus respuestas. Hay un audio que se está prendiendo, por favor.
Vamos todos dando la respuesta, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas nada más. Vamos todos chicos, ¿ah? Muy bien, Alejandra. Bien. Ah, perdón. Por, por mi curso de geografía, la H. Me parece interesante. La G o la C, la G, dice. Jonathan, ¿y qué te dice el curso de geografía? Dice, por mi curso de geografía. Dime, ¿qué te dice el curso de geografía? Estoy interesado. Dice, por mi curso de geografía. El hecho es el fondo. El lecho es el fondo del río. Pero no solamente el río tiene lecho, ¿ah? El lecho es el fondo, estamos del mar, de un lago, de un río. Ese es el lecho. Los crustáceos viven en el fondo del río. Ya. Ujú. Sí. Correcto, Jonathan. Excelente. Estoy viendo tu razonamiento. Bien. Vamos a ver. Ahora sí. Stop, donde se han quedado. Excelente. Estoy yendo por buen camino, Jonathan. A ver. El texto dice, stop, por favor. El texto dice, vamos a ver. La respuesta correcta es lo que dice Jonathan. Es la H. Esa es la respuesta correcta. Pero no es por geografía, por si acaso. No es por análisis textual. Porque Jonathan dice, no podrían ser piedras porque dice mora. O sea, la respuesta que él está dando, por qué esto sí, por qué esto no, no es por geografía, sino es por significados de palabras. Miren,
Les explico, vamos a ver, vamos a ver. La gran mayoría acá ha marcado la C. La C. C, 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 C. G también han marcado. F también me ha marcado. Ahora, eh, si una respuesta tuya no coincide con la del profe, ¿te quedas así nomás o qué preguntarías, qué dirías? A ver, por favor, a ver, respondiendo lo que estoy preguntando. ¿Sí? Y por ejemplo, en cualquier curso, ¿no? O sea, tú marcas una clave y el profesor da otra clave. ¿Te quedarías así nomás o qué dirías, qué harías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Correcto, correcto, excelente. Correcto, Carol, correcto, Almendra, excelente. Ajá, correcto, Maricielo. ¿Por qué? Estamos Mardeli, Nicole, correcto. ¿Por qué? Esos por qué, o sea, ellos me están preguntando, profesor, ¿sí? Me están preguntando, me están preguntando, profe, ¿por qué? Se escribe separado porque es pregunta. Ese por qué es lo que se van a llamar criterios. Pero, en otras palabras, cuando tú me dices por qué, me está diciendo, profe, ¿cuáles son los criterios que usted tiene para escoger una clave en este tipo de preguntas? ¿Cuáles son los criterios? Entonces, lo que yo voy a explicar ahora van a ser los criterios, con ejemplos mucho más simples, para que puedas captar el criterio. Y una vez que captes el criterio, vamos a regresar a esta pregunta. Vamos a ver por qué, ¿ya? Correcto, vamos a trabajar. Un ratito, Giancarlo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a explicar por qué. ¿Cuáles son los criterios para resolver este tipo de pregunta en el examen de admisión? Y los criterios son los siguientes. Ahí está. Compatibilidad, contexto, precisión, corrección gramatical y coherencia. Recuerda que van a haber 5 criterios. Compatibilidad, contexto, precisión, corrección gramatical y coherencia. A ver, vamos a ver lo que significa compatibilidad, uno por ellos, ¿correcto? Y después vamos a ver contexto, precisión, corrección gramatical y coherencia. Vamos a ver. ¿Qué se entiende de este primer criterio llamado compatibilidad? ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo primero simple. El rinoceronte ha bebido, y aquí pongo la palabra que quiero analizar, XXXX. Y pongo dos alternativas. La alternativa A dice gasolina y B dice electricidad. Si únicamente hubieran estas dos alternativas, ¿qué opción marcarías? ¿A o B? ¿Gasolina o electricidad? La A, dice Giancarlo. La A, gasolina, correcto. Sí, 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 chévere, chévere, chévere. Sí. Ahora, ¿y por qué gasolina y por qué no electricidad? ¿Cuál sería tu respuesta? Si yo te pregunto, ¿por qué marcas gasolina y no electricidad? Porque la electricidad no se puede beber. Oh, ya me están respondiendo. Porque la gasolina se puede beber. Ah, correcto. Entonces, marcarías la A. Porque la respuesta es correcta. ¿Pero por qué? Porque la gasolina se puede beber y la electricidad no se puede beber. Pero la palabra básica acá es puede. ¿Qué es lo compatible? ¿Qué es la compatibilidad? ¿Sí? A ver, si hubiera otra alternativa, por ejemplo, agua, yo sé que marcarías agua. El agua se puede beber. En otras palabras, si solamente hubiera la alternativa A
y la alternativa B, usted marca la A. Si hubieran las tres opciones A, B y C, usted marca la C. Pero si no hubiera ni gasolina ni agua, asiste solito la alternativa electricidad, usted no lo puede marcar. Lo más lógico es que usted marque agua. Sí, sí, el agua. El ha habido agua. Pero si hubiera solo gasolina y electricidad, usted marca gasolina, porque la gasolina se puede beber, la electricidad no. Entonces, ¿qué es lo compatible? Aquí está. Recuerde, lo compatible es lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. El rinoceronte, lo normal es que beba agua. Puede beber agua, se puede dar eso, ¿cierto? En un caso extremo, ¿podría beber gasolina? Si nos fijáramos en algún caso extremo, el- imagínate un rinoceronte que se escapó del zoológico de la ciudad. Ya es un rinoceronte ya viejo, longevo, de muchos años. Ha perdido el sentido del olfato y del gusto. Al ver semejante bestia, la gente se escapa. El rinoceronte está por las calles, por las avenidas y va por una gasolinera. Hay una tina con gasolina. Podría beber la gasolina si no tiene olfato y no tiene gusto. Es un caso extremo, pero se puede dar. El rinoceronte, estamos lo normal es que beba agua y podría beber gasolina en un caso extremo. Pero jamás podría beber electricidad. Entonces, si solamente hubiera la A y la alternativa B, la respuesta sería la A. Porque la regla es clara, entre una alternativa compatible y una incompatible, se prefiere la compatible. ¿Qué es la alternativa compatible? Lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. A ver, pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy en mi sala, en la sala de mi casa, ¿sí? En la sala de mi casa, escúchame, por favor, la pared es una pared amarilla, pared amarilla. Pregunto, ¿la pared, pues, es amarilla? Pregunto, ¿puede ser, pudo haber sido la pared, pregunto, por decirte así, rosada? Sí. Esa pared puede estar de repente rajada. Sí. Esa pared puede ser delgada. Sí. Puede ser gruesa. Sí. Puede estar tarrajeada la pared. Sí. Puede estar sin tarrajear. Sí. La pared, puede ser alta. Sí, pared alta. La pared puede ser baja, etcétera. Todo esto que he escrito son alternativas compatibles con pared, porque puede ser amarilla, rosada, rajada, delgada, gruesa, tarrajeada, sin tarrajear. Estamos alta, baja. En cambio, entonces, estas alternativas son alternativas que son compatibles. Compatibles. Son alternativas compatibles. No te debes olvidar. En cambio, si yo digo que la pared, por ejemplo, va a nadar, la pared va a pensar, la pared va a amar. Estas alternativas serían alternativas incompatibles. Porque una pared no va a nadar, aunque sea en caso extremo, no va a nadar, no va a pensar, no va a amar. Entonces sería caso ideas incompatibles.
Entonces, ¿qué es lo compatible? ¿Qué es lo incompatible? Lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. A ver, vamos a ver si me entendiste la idea. La atleta todas las mañanas XXXX. No me des la respuesta yo te la doy ahorita. Entrena, yo no quiero respuesta ahorita. Solamente quiero que me diga qué alternativa o alternativas son compatibles. ¿Qué alternativa o alternativas son compatibles? Ponme letras, la A, B, C, así, ¿no? O sea, no es necesario que escriba todo. Estoy viendo su respuesta, su respuesta. Bien, 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 bien. La última hasta el momento que he escrito es Rebeca Abigail. ¿Alguien más? Bien. Ujú, vamos a ver, eso ha sido el último ahora. A ver, la atleta todas las mañanas baila. Una atleta sí puede bailar en las mañanas, puede. Y en las tardes irse a entrenar, ¿no? Sí, sí, entonces, esta alternativa que está acá, esta alternativa que está acá es compatible. La atleta todas las mañanas cocina, sí. La mañana cocina y la tarde sale a entrenar, sí. La atleta toda la mañana entrena, sí, 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 sí. Pregunto, ¿la atleta todas las mañanas duerme? Claro que sí. De repente trabaja en seguridad, estamos por la noche, duerme en la mañana y en la tarde sale a entrenar, sí, la atleta. Pregunto, ¿la atleta todas las mañanas juega? Sí, sí. Ahora te pregunto, ¿la E podría darse? ¿Qué dice usted respecto a la E, específicamente la E? ¿Compatible o incompatible? La atleta todas las mañanas sangra. Incompatible me están diciendo. Pregunto, ¿no podría darse en ningún caso extremo que la atleta todas las mañanas? Yo no digo que le dé hemorragia, claro, todas las mañanas sangre, puede ser una gotita, ¿no? ¿Podría darse un caso extremo? Porque si es posible, en caso extremo es compatible, no es incompatible. Es una persona que tiene una enfermedad que no cierra bien las heridas, de repente diabetes u otro tipo de dolencia, entonces todas las mañanas, pues, o de la nariz, de repente una venita no está, no.
Y es compatible. Podría darse en un caso extremo, pues, que todas las mañanas sangre. Ahora, en cambio, fíjese la G, la atleta toda la mañana se explosiona. No, profe, es incompatible. Toda la mañana se evapora, no. Ahora, ¿qué pasaría si solamente hubieran estas tres opciones? La F, la G y la H. ¿Cuál marcaría? Correcto, correcto, la F. Pues obviamente la atleta toda la mañana juega, pues no se fuera, juega. Pues. Esa sería la respuesta, juega. Bien, chicos, sigamos. Ahora, algo que me está olvidando, algo que me está olvidando, algo que me está olvidando y que no puedo dejar de pasar. Pues lo compatible es lo que puede ser, lo que se pueda dar, aunque sea en un caso extremo. Eso es lo compatible, ¿correcto? Y lo incompatible sería lo que nunca se puede dar, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en casos extremos, no se puede dar. Eso es incompatible. Entonces, la regla es clara, entre lo compatible y lo incompatible, marque usted lo compatible. Lo compatible. Ahora, sin embargo, hay una pequeña observación. Y la pequeña observación es cuidado con el sentido figurado. Mucho cuidado con el sentido figurado. Mucho cuidado con el sentido figurado. Ejemplo, deja que el corazón hable. Obviamente que si yo lo analizo sin sentido figurado, va a decir así, que este órgano va a realizar esta actividad y eso es incompatible. Eso es incompatible, eso no se va a dar bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, esto de acá, tiene un significado, ¿no? Cuando te dice, deja que el corazón hable, lo que te quiere decir es que estamos hables con sinceridad, con franqueza. Entonces, el sentido figurado puede hacer, puede cambiar lo incompatible, puede cambiar lo incompatible por, puede cambiar lo incompatible y hacerlo, perdón, puede cambiar lo incompatible y hacerlo compatible. Profe, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ah, pero el sentido figurado también se utiliza más que nada en textos literarios. Porque en textos científicos, en textos académicos, lo que prima es la compatibilidad. Correcto, yo no tengo sentido metafórico, pero normalmente un texto pues científico de economía, de sociología, un texto de biología que vienen en los exámenes de admisión, pues no utilizan pues metáforas, es un lenguaje directo. Por eso es que sigue primando, repito, reitero, estamos la compatibilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando hay varias alternativas compatibles? Como en este caso de acá. ¿Qué pasa cuando hay varias alternativas compatibles? Entonces, cuando hay varias alternativas compatibles, usted ya se va a tener que guiar por otro criterio que se llama el contexto. Ese es el otro criterio que tiene que trabajar usted, el contexto. ¿Y qué es el contexto? A ver, dígame, ¿qué entiende usted por el contexto? A ver, respóndame.
Circunstancias de una situación, ajá. El contexto te lo voy a decir en palabras mucho más sencillas. Es todo lo que nos está rodeando. El contexto es todo lo que nos está rodeando. Por ejemplo, yo estoy acá, tengo mi laptop, ¿no? Estoy en mi sala, los muebles, ese es mi contexto. El contexto es todo lo que nos está rodeando. Ujú. Vamos a ver, pues expliquémoslo mejor. A ver. El contexto es todo lo que nos rodea. Entonces, supongamos que este joven, este chico, comienza a hablar bla, 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 bla. Cada bla es una palabra. Cada bla es una palabra. Y voy a suponer que quiero analizar este bla, esta palabra. Entonces van a haber tres tipos de contexto. Tres, fíjese por favor. Un contexto se llama situacional, otro contexto se llama cultural y otro contexto se va a llamar verbal. Si yo quiero analizar la palabra bla, la segunda palabra bla, bla, fíjese, por ejemplo, que hay unos vehículos al lado del joven que está hablando. Pregunto, estamos aquí, árboles. Hay una vereda todo vieja, fíjese. Entonces, esto de acá es lo que se conoce como el contexto situacional o simplemente la situación. La situación viene a ser el medio físico, entorno, espacio y tiempo que rodea a la palabra. Repito, el contexto situacional o llamado simplemente la situación viene a ser el lugar físico, el lugar físico, el lugar físico. Mire, les voy a poner un ejemplo para que entiendan el contexto situacional. Vamos a imaginar que un joven llamado Pedro, vamos a poner acá los nombres para no olvidarnos, estamos, vamos a suponer que un joven llamado Pedro cumple hoy 2 años con su enamorada, 2 años, aniversario, segundo año. Y Pedro va donde una tienda de peluches, un bazar de peluches, una tienda donde venden peluches. Él entra a la tienda y ve un peluchote grande, coge un peluche y le dice a la señorita que atendía, a la señorita que despachaba, la señora le dice, señorita, ¿cuánto le dice? Y la señorita le dice, "Mm, 500 soles". Entonces, él le pregunta, le dice, señorita, ¿cuánto? Y lo que la señorita responde, estamos 500 soles. Ahora imagínate que Pedro, está solo,
ahora está en un paradero de buses. Por ahí había una señorita y Pedro se acerca y le dice, señorita, ¿cuánto le dice? Señorita, ¿cuánto le dice? Y la señorita, oh, un lápiz. ¿Qué clase de mujer crees que soy yo? ¿Qué te has creído, desgraciado policía? Te pregunto, por qué la reacción es distinta si la frase es la misma, señorita, ¿cuánto? En el primer caso, 500 soles, caballero. Y en el segundo caso, desgraciado, ¿quién crees que soy yo? ¡Pero, policía! ¿Por qué se da una reacción diferente? Claro, porque esta frase, señorita, ¿cuánto? No tiene el mismo valor en una tienda que en un paradero. Señorita, ¿cuánto? No tiene el mismo valor sémico, significativo. Estamos en una tienda, que es una frase normal ahí, que habla que en el paradero. Claro. Entonces, eso demuestra que hay un contexto situacional. Segundo contexto. A ver, vamos a borrar el ejemplo porque se puede entender. El contexto cultural. Ahora, toda persona tiene algo que lo envuelve, algo que está alrededor nuestro y que no se ve. Eso que nos está envolviendo, que no se ve, se va a llamar cultura. ¿Qué es la cultura? Es un elemento no material, en primer lugar, no es materia, pero que está en nosotros. La cultura son los hábitos, las tradiciones, las costumbres, los conocimientos previos que manejamos. El contexto cultural o la cultura alude a las costumbres, a los hábitos, a las tradiciones, a los conocimientos previos. Yo les cuento un caso, por ejemplo, que fue real, que sucedió a mí cuando, en los años 90. San Marcos, en esos tiempos, los 90, no tomaba solo texto, también tomaba sinónimos, antónimos, analogías. Entonces, en la clase que estaba teniendo yo, estaba dando una clase de analogías, en mi clase, era clase presencial, yo preguntaba a los chicos qué tipo de comida les gustaba. Y decían, pues, ¿no? Ceviche, arroz con pollo, chicharrón, escabeche, sopa seca, tallarines rojos, etcétera.
Y hay una señorita sentada atrás en la clase y yo le pregunté, yo me acerqué y le pregunté, ¿sí? Señorita, ¿y a usted qué comida le gusta? Y ella me respondió, ojo, va a parecer grosería, pero no lo es, ¿ah? Ella me dijo, profe, me encanta, me encantan, me encantan, me gustan los pinchos, así dijo. Ahora, en la década de los 90 pues, no había celulares en la cantidad que hay ahora, no había internet en las casas, y éramos una sociedad más conservadora, más tradicional que la de ahora. ¿Sí? Entonces yo pensé que había escuchado mal. ¿Cómo, señorita? Sí, me encantan los pinchos, me volvió a repetir. Mientras más grandes y gruesos, mejor. Entonces el salón estaba pues quedo, quieto, no hay, dejó de hacer bulla. Ahora, lo que pasa es que esta chica era de Ecuador. Su papá había venido pues al Perú ya a establecerse durante un buen tiempo porque la empresa donde trabajaba, sí, no, no son cigarros. En otros sitios se les llama así. Estoy explicando. Ajá, como brochetas, correcto, Breiner. Sí, en Ecuador existen unas brochetas que son como anticuchos, que se hacen con pollo, con verduras, y allá le llaman pinchos y no es grosería ya, no es grosería ya. ¿Mm? ¿Qué había pasado? Que ella al venir de Ecuador a Perú, vino con sus costumbres, con sus hábitos, tradiciones, sus conocimientos previos. Existe un contexto cultural. Es importante el contexto cultural. Ahora, el contexto verbal. Vamos a ver, el contexto verbal. Claro, entonces ella viene con esa cultura, pues. Ahora, pero cuando alguien dice bla, 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 a la palabra bla le rodean otras palabras. Una entonación, o sea, eso es el contexto verbal. El contexto verbal son los otros elementos del discurso. Palabra, entonación, pausa, signo de puntuación, que hay en el texto y que acompañan a la palabra que quiero analizar. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, a ver, la atleta todas las mañanas, pregunto, puede bailar, puede cocinar, entrenar, dormir, en caso extremo sangrar, puede jugar, pero no explosiona ni se evapora. Ahora, pero como dice aquí atleta, entonces el contexto es deportivo, por eso es que se entrena. Entonces, este es el contexto verbal. Y esta es la palabra que quiero analizar. Por ejemplo, si en vez de atleta, imagina que en vez de atleta, estuviera otra palabra, por ejemplo, la ama de casa, ¿qué alternativa marcaría?
Claro, ahí tendría que ser cocina, como dicen los chicos acá. Y si cambiara el contexto verbal, o sea, otra palabra ahí en su lugar, si dijera niña, por ejemplo, las niñas todas las mañanas, siendo niña, ¿cuál sería lo más apropiado? Correcto, la E. Correcto. Ese es el contexto verbal. Bien, entonces, lo compatible es lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. Y el contexto son las otras palabras, las otras frases, la entonación que está rodeando el texto. Pregunta de examen de admisión. Esto es un fragmento de examen de admisión y preguntaron qué significaba atávica. Yo te pregunto, lea el texto y dígame qué significa atávica. Utilice el contexto. ¿Qué sería atávica? A ver, chicos. A ver, utilicen bien, ¿ah? Dice incurable, agresiva. Incurable no, porque el texto no dice que sea incurable, dice de dudosa recuperación. Entonces, no sabemos si se va a poder recuperar o no. El texto dice acá más abajo, desafortunadamente, cuando los padres la poseen, significa que los hijos tienen más posibilidad de adquirir la enfermedad. Si los padres tienen la enfermedad y es posible que los hijos también la tengan, pregunto, ¿qué tipo de enfermedades estamos hablando? Correcto, almendra. En muchos casos el cáncer es una enfermedad hereditaria, genética, ¿sí? De dudosa recuperación. Desafortunadamente, ahí está, excelente, excelente. Chévere, chévere, chévere. A ver, siguiente criterio. El siguiente criterio se llama la precisión. El siguiente criterio se llama precisión. Usted debe saber que existen dos tipos de palabras. Las palabras genéricas y existe lo que se llama la palabra específica. Si yo tengo felino, es una palabra genérica, y león sería específico. ¿Sí? Otro ejemplo sería la palabra hueso genérico y fémur sería específico, etcétera, 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 etcétera. Ahora, cuando tú utilizas palabras genéricas, el mensaje se puede hacer borroso. El mensaje se puede hacer borroso. No te vayas a olvidar. Por ejemplo, la palabra cosa
es una palabra genérica. ¿Sí? Y la palabra, por ejemplo, si yo utilizo la palabra cosa, supongo que alguien digo, a ver, alcánzame la cosa. ¿Qué cosa? La cosa, pues la cosa alcánzame. Entonces, profe, no se entiende bien. En cambio, cuando yo digo alcánzame la jarra, ya se entiende mucho mejor. Entonces, se prefiere la palabra específica. Esa palabra es la que se prefiere. Entonces, mis estimados alumnos, vamos a poner ejemplos de cómo cambiar la palabra genérica por la específica, porque a veces preguntan así, se subrayan la palabra genérica y te dicen, ¿cuál sería la palabra? ¿Qué significaría esa palabra específicamente? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿sí? Si yo dijera, tengo una cosa que decirte, nadie lo sabe, las palabras genéricas son la palabra cosa y la palabra decir. Entonces, mucho mejor sería, en vez de cosa, decir, tengo un secreto. Y en vez de decirte confiarte, porque los secretos se confían. Entonces, esto es mucho mejor. A ver, pongamos algún ejemplo. Si digo, la secretaria es un documento, el arquitecto es un plano, el sastre hace un terno y el albañil hace una casa. La palabra hace es el concepto genérico. La palabra hace es el concepto genérico. La palabra hace es un concepto genérico. Ahora, si es que yo, por ejemplo, tengo estas alternativas, por ejemplo, ¿con qué alternativas cambiaría cada palabra hace que aparece? La secretaria es un documento, sí hace los documentos, el arquitecto hace planos, sí hace planos, el sastre hace ternos, sí hace ternos, el albañil hace una casa, sí, pero dígame usted, ¿con qué palabra se le podría reemplazar en estas alternativas?
Mm, chévere, me gusta este saloncito, buena participación, excelente. Ujú. A ver, vamos a hacer. La secretaria hace un documento. En vez de hace, obviamente sería, pues, redacta, ¿no? Redacta un documento. Mira, palabra más específica. Excelente. Entonces, aquí sería la uno, ¿no es cierto? El arquitecto hace un plano. Obviamente no arma, sino sería diseña. El arquitecto diseña un plano. Entonces sería la 2. Pregunto dónde diseña. El sastre es un terno. Confecciona sería mejor, ¿no es cierto? Entonces aquí sería la 3. El albañil hace una casa, edifica una casa, ¿no? Le pone, ¿no? Ladrillo por ladrillo. Y en ese caso, aquí sería la 4. Y esa sería la respuesta correcta. La uno con la D, 2 con la E, 3 con la B y 4 con la C. Excelente, excelente, excelente. Ujú. Ese es el tercer criterio. El otro criterio, mis estimados alumnos, viene a ser la corrección gramatical. Quiero que me escuches bastante acá, por favor. Quiero que me escuches bastante acá. Quiero que me escuches bastante acá. Quiero que me escuches bastante acá. Por ejemplo, por ejemplo, en esta oración dice, un montón de gatos XXX por el tejado y te dan dos alternativas. A, trepó y B, treparon. ¿Qué alternativa marcarías? ¿Qué alternativa marcarías? Y la respuesta correcta es trepó. No, no es treparon, es trepó. ¿Qué? Dice Almendra. Giancarlo. Miren, yo les explico, ¿vale? Stop, stop, ya, vamos. Miren, vamos a poner un ejemplo abajo. Dice, yo tengo esta oración, el perro negro de la vecina mordió al niño. Te pregunto, ¿cuál es el verbo acá? A ver, háblame, por favor. Eso es lo que estoy explicando. Me pregunta Kiara, ¿por qué trepó? ¿Por qué? Sí, es lo que estoy explicando. Un ratito más, Deli, por favor. Sí, yo pregunto en este segundo ejemplo que estoy poniendo acá, ¿cuál es la oración? Mordió, correcto. Este es el verbo de la oración. Este es el verbo. Cuando tú quieres ubicar al sujeto, ubicas al verbo principal y le preguntas quién. No a quién ni para qué, sino quién. Esto tienes que preguntar. ¿Quién mordió al niño? Y la respuesta obvia sería el perro negro de la vecina. Todo esto de acá va a ser conocerse como el sujeto de la oración. Es de quien hablamos. ¿Y qué decimos del perro negro de la vecina? Pues que mordió al niño. Y eso sería el predicado. En el sujeto, quien mordió es perro. Se le va a llamar núcleo del sujeto, NS. Perro mordió. El perro vendría a ser modificador directo. Negro, perro negro, modificador directo. Perro de la vecina. Este es un enlace, por lo tanto, la vecina se convierte en modificador indirecto. Creo que hasta acá no hay duda. Creo que hasta aquí no hay duda. ¿Sí? El verbo es el núcleo del predicado y quien fue mordido es el niño, por lo tanto, es el objeto directo. A ver, algunas reglas. El núcleo del sujeto concuerda con sus modificadores directos. Concuerda. Yo no puedo decir la perro. Yo no puedo decir perro negra.
Yo no puedo decir los perros negros. O yo no puedo decir perros negros. Porque tiene que haber una concordancia entre el núcleo del sujeto y sus modificadores directos. Eso se va a llamar concordancia, recuerden, concordancia nominal. La concordancia nominal es la que se da entre el núcleo del sujeto y los modificadores directos. Concordancia nominal. ¿En qué concuerdan? En número, singular. El perro, no es los perros, no. Y concuerdan también en género, no se dice la perro. Se dice el perro, masculino con masculino, en género. Pregunto, hasta acá espero que se esté entendiendo. Además, el núcleo del sujeto debe concordar con el núcleo del predicado. Yo no puedo decir perro mordieron. El perro mordieron al niño. El perro mordió. Los perros mordieron al niño. Esta concordancia que se da entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado se va a llamar concordancia verbal. Es la que se da entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Y concordan, por ejemplo, en número. Singular con singular, plural con plural. Espero que hasta aquí esté clarísimo. Ahora, analizo la oración anterior. Analizo la oración anterior. Un montón de gatos por el tejado. Este es el verbo. Trepó, treparon, va a ser el verbo. Preguntas, ¿quién? ¿Quién trepó o quiénes treparon por el tejado? Y la respuesta sería un montón de gatos. Esto de acá viene a ser el sujeto. Todo lo que queda, incluido el verbo, viene a ser el predicado. El verbo es el núcleo del predicado. ¿Quién trepó o quiénes treparon por el tejado específicamente? Después del de, jamás viene un núcleo. Este no es el núcleo. Y un no es el núcleo. El núcleo del sujeto es un montón. Un montón. Este es modificador directo. Este es el enlace. Y este es modificador indirecto. Creo que hasta ahí se está entendiendo. Vaya el ejemplo del perro. Vaya el ejemplo del perro. Debe concordar el núcleo del sujeto con el modificador directo. No con el indirecto. El perro negro de la vecina. Vecina es femenino. Perro es masculino. O pues el perro negro de mis vecinas, ¿no? De mis hermosas vecinas, no, o sea, pero debe concordar. No es necesario que con el modificador indirecto, no. El núcleo del sujeto concuerda con los directos, no con el indirecto. Y el núcleo del sujeto concuerda con el núcleo del predicado. Entonces, debe concordar con un, no con gatos. Y la palabra un es singular. Por lo tanto, un montón también es singular. La palabra montón no es plural, es singular. Un montón de gatos y montón, al ser singular, concuerda con el núcleo del predicado y debe estar en singular. Trepó. Un montón de gatos trepó por el tejado. ¿Qué hubiera pasado si lo paso a plural? ¿Qué pasaría si en vez de uno hubiera dicho varios? Varios montones de gatos, ahí sí sería treparon. Pregunto, estimados alumnos, ¿se entendió por qué es trepó? O volamos, dígame la verdad, dígame la verdad. La palabra montón es singular. La palabra montón, como dice correctamente, brillé, es singular. Es singular. Es como jauría. Jauría es un conjunto de perros, pero es singular jauría. La jauría ataca, no atacan, no la jauría ataca. Una jauría ataca, varias jaurías atacan. Un montón trepó, varios montones treparon. Entonces, ¿qué me dice esta regla de la corrección gramatical?
debemos respetar las normas gramaticales. Por ejemplo, el uso de mayúsculas. Mayúsculas, perdón. Debemos respetar los signos de puntuación. Por ejemplo, la regla de las tildes. El uso de las grafías o letras. Son normas gramaticales. Por ejemplo, la concordancia. Una regla gramatical importante. Debemos respetar la norma gramatical. Y debemos pensar con mucha lógica, con mucha coherencia. La coherencia es lógica, mucha lógica. Se sentía por el peso de tantas deudas. Alegre, optimista, emocionado, abrumado. Pregunto, si tiene tantas deudas, lo lógico, pues a mí me llega, yo siempre estoy optimista, no, pero lo lógico sería que esté. Entonces, son los 5 criterios que tienes que tener en cuenta. Y vamos a aplicarlos a la pregunta. Vamos a aplicarlos a la pregunta. Vamos a aplicarlos a la pregunta. Las aguas del río permitían observar su lecho. Las aguas del río, ¿cómo pueden ser? Transparentes, sí. Pueden ser aguas claras, cristalizadas, turbias, pero no pueden ser alegres. Es imposible. Profe, en ningún caso se da que las aguas sean alegres, a menos que hablen metafóricamente. Es incompatible. Ahora, la palabra diáfano significa transparente. Es igual a decir transparente. Pero tú no puedes decir las diáfanos, porque esto está es masculino, singular, y esto es plural femenino, las diáfanas, las transparentes. Por cuestión de concordancia gramatical, regla gramatical, chao. Ahora, las aguas del río, supongamos que estas son las aguas del río, permitían observar su lecho. Este es el lecho, el fondo del río. Entonces, para ver el fondo del río, para poder observar el fondo del río, debo ver a través de las aguas. Por lo tanto, las aguas pueden ser transparentes, aguas claras, pero cristalizadas, no, porque cristalizadas es que está hecho hielo. No confunda cristalizada con cristalina. Cristalina sí es igual a transparente, pero cristalizada es que está hecho como cristal, por lo tanto se anula. Y si las aguas están turbias, sucias, no vas a ver el fondo del río. ¿Mm? ¿Correcto? Las aguas del río permitían observar su lecho. También, ¿qué más voy a ver? Plantas. Ah, había plantas. Y algo más que ahí mora. Como dijo el joven hace un rato, morar es vivir, habitar. Entonces, esto tiene que ser un ser vivo. Profe, en su casa, ¿quiénes moran? Mi esposa, mi hija y yo. Profe, ¿tiene tele? Sí, pero la tele no mora porque no es un ser vivo. Tiene que ser un ser vivo. Contexto, un ser vivo de los ríos. Un ser vivo observable. ¿Sí? Es un ser vivo. Pensamos que sea diferente o que se le entienda diferente de plantas. Ser vivo de los ríos, ¿verdad? Hay diferentes plantas. Porque dice, también plantas y, al decir y, esto ya es diferente de planta. Entonces, en los ríos no hay tiburones. Las bacterias no son observables. Pueden ser las peces, sí. Las transparentes aguas del río permitieron observar su lecho. También plantas y peces que ahí moran. Los peces son de en los ríos hay peces, ahí son seres vivos, son observables diferentes plantas. Las algas son consideradas como plantas, por lo tanto, chao. Podría ser la C. Las piedras no son seres vivos. Chao, la F. Los crustáceos. Los crustáceos, igual que los peces, pueden haber de los ríos y del mar. Por ejemplo, hay peces de río y peces de mar. Hay crustáceos de mar, sí, pero hay crustáceos de río. Por ejemplo, los camarones.
Incluso hay un dicho, a camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Hay crustáceos de río, los camarones, los langostinos. Y pescado no, porque pescado es cuando ya está afuera, atrapado. Entonces me van a quedar tres posibles respuestas, la C, la E o la H. Ahora, si yo me fijo bien, la C, la H dice transparente y la E dice claras. Pero claras es muy general. Por ejemplo, el techo de mi casa es color blanco, es un color claro, pero no es transparente. Claro es un concepto muy general. Es más específico decir transparente, chao la E. Entonces, transparentes peces o transparente crustáceos. Dos posibles respuestas. Dos posibles respuestas. Pero aquí la palabra clave es ahí. Ahí. ¿A quién se refieren con ahí? Las aguas del río, las transparentes aguas del río, permitían observar su lecho. También plantas y algo más que ahí moran, donde estoy observando, pues. Las aguas del río permitían observar su lecho. También plantas y algo más que ahí moran. Se está refiriendo, obviamente, que al lecho. ¿Y quiénes moran en el lecho? Los peces normalmente estarán, pues, a esta altura. Pueden subir, bajar. Profe, en el lecho pueden haber peces, sí, pero son muy raros. Lo normal es que aquí haya crustáceos. Por eso es que la respuesta correcta es la alternativa H. Pregunto, chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió? No importa si has fallado, lo importante es si has entendido. Si has entendido, estamos chévere, porque esta es pregunta fija en el examen de admisión. Chévere, estimados alumnos, y vamos pues, estamos a entrar a dar el examen. Voy a dejar de compartir y es momento que entren a dar examen. Voy a ver si está bien configurado. 7. Estamos bien. Estamos bien. Entren a dar examen, por favor. Entren a dar examen. Rápidamente. Ahí les voy a dar el link, por favor. Si no pueden entrar. Chévere. Adecuadamente. Copiar el link y pegar. Chévere, chicos. Entren a dar el examen y vamos rumbo al ingreso a la universidad. Vamos, chicos, yo estoy presente. Voy a prender la cámara para despedirme de la grabación. No estoy despidiéndome de ustedes, por si acaso, ¿ya? A ver, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Un abrazo y que Dios siempre me los cuide.